Buenas noches, amigos. Otra vez juntos. Qué lindo, me encanta. Llueve en Buenos Aires, cae la noche. Bueno, no sé cuándo verán esto, si es que lo vean, véanlo. Y mis deseos de que estén bien llegan a toda hora y para todo el mundo. Urbi et Orbi. Bueno, y venimos con la serie El Estado, lo Stato, Stato Ladri, el Estado. Y estamos tratando de ir por acá y por allá. Lo último que vimos fue Platón, especialmente las leyes, y ir desgranando como podamos visiones sobre esto que se han producido a lo largo, bueno, no les digo desde que el hombre es hombre, pero más o menos. Bueno, yo les quiero contar. Terminé, comillas, con Platón, obvio, es infinito, pero tengo que terminar en algo. Y me vino algo que es, esto es un spin-off. Un spin-off de qué me van a decir, que es un personaje secundario, que ahora le hacemos la historia. Bueno, algo así, aunque no es un personaje secundario. Si ustedes recuerdan, no se acuerdan, yo hice una serie sobre Leviatán y el gran Sir Thomas Hobbes y su teoría general del Estado y del poder. Lo hice a través de un análisis de Leviatán. Pero la obra cumbre, podríamos decir, de este gran filósofo en materia de una teoría general del Estado, se desarrolla en el Leviatán, pero donde la tienen desarrollada cabalmente es en De Sive. ¿Le suena? Sive, Civitas, Side, Polis, Urbs, el Estado, entendido a la manera clásica, la organización política de una sociedad. Toda sociedad es ley, claro, pero no toda sociedad se organiza como un Estado. Eso es otra cosa en un punto. Bueno, entonces me puse a revisar, me di cuenta que estaba con esta libretita y que la abro, la fui a buscar, ni me acordaba, y acá tengo un montón sobre lo que es un desastre, todo así como eso, mis apuntes, desgranando Leviatán. Y en el último video que yo hice sobre Leviatán, abordamos el tema del Estado cristiano. ¿Qué es el Estado? Primero habíamos visto, según Hobbes, pero lo que me interesó particularmente, y fue el último video, vayan, miren, pero ¿qué es el Estado cristiano? ¿En qué sentido? El venerable Sir Thomas Hobbes se pone a desarrollar una teoría general del poder, una teoría general del Estado. Claro, pero eso es válido para todo Estado, en todo tiempo y lugar. Pero después aparece el Estado cristiano. Esa no es válida para todo Estado en todo tiempo y lugar, sino después de la revelación para los Estados cristianos. Y ahí se pone Hobbes a reflexionar en qué es el Estado cristiano, el Estado en general y el cristiano en particular. Obviamente el Estado cristiano comparte todas las características del Estado, pero algo tiene que hace que le pongamos cristiano y no otra cosa. Bueno, ¿por qué me volví a Hobbes? Bueno, Platón. Ustedes saben, Hobbes se enfermaba con Aristóteles, le atribuía todos los males de la humanidad, más o menos, además de la escolástica. Pero veneraba a Platón. Bueno, son tradiciones, ¿vieron? Son linajes. Ok. Entonces me pongo a revisar y digo, no, amerita un spin-off de, no porque no lo tenga antes, pero donde nos concentremos puntualmente en cómo Hobbes concibió el Estado, y particularmente el Estado cristiano, y cómo llega ahí, y cómo se vincula todo esto con la evolución de esos tiempos, digamos, no la evolución, la historia de esos tiempos. Bueno, les quiero empezar diciendo algo. Hobbes, recuerden, dice que llega al conocimiento o a la búsqueda del mismo por dos vías. Una que tiene todo ser humano, la razón natural. Bien, él como todos nosotros la tiene, la cultiva, eso sí. Esa es una vía. Y la otra vía para él es la escritura.
tengámoslo claro, ¿eh? La razón natural, todo hombre la tiene, todo ser humano, ¿no? Y la escritura, esa no la tiene todo ser humano. Pero, bueno, vamos a decirlo así, nosotros sí. Bueno, entonces, esas son las dos vías de su conocimiento, o de su intento, de su pasión por el conocimiento. Entonces, dije, bueno, tengo que profundizar un poco de esto, ¿no? Y aclarar, por ejemplo, que cuando Hobbes dice endecible, por ejemplo, viene en el eco de esa palabra, civitas, ciudad, polis, y cuando habla de la... ¿Cómo se llama Leviatán? La materia, forma y poder de una república civil y eclesiástica. Claro, nosotros tendemos a escuchar república y asociamos a lo que son las repúblicas. De hecho, nosotros vivimos en una y muchísimos millones de seres humanos también. Bien, pero no se refiere a eso, se refiere al sentido clásico de la palabra república. No la forma de gobierno, sino el sentido clásico, ¿eh? La ciudad, la polis, la res pública, como decían los romanos. En ese sentido la tienen que tomar como una teoría general del Estado, no como a la forma republicana de gobierno. Si recuerdan, para Hobbes hay solo 3 formas de gobierno: la monarquía, la democracia, asamblea de todos, la aristocracia, asamblea de algunos. Ni la oligarquía, ni la tiranía, ni la anarquía son obviamente formas de gobierno. No lo son. La anarquía es ya, pero la tiranía y la oligarquía tampoco. Esas son las formas de gobierno. En ese sentido, está hablando de una república, pero no porque sea republicano, ¿eh? Lo tengan bien claro, bueno, todos lo saben, no solo era monárquico y un gran letrista, la pucha, ya quisiera un político de ahora tener un Hobbes al lado, del fundamento del poder monárquico, pero aparte absoluto, absoluto. Pero los términos que los tenemos que relativizar. Esto me preocupa especialmente porque tiende a pensarse, oye, absoluto, se puede hacer cualquier cosa. No lo dice en ese sentido. Ahora vamos a ver en qué sentido lo dice. Ya lo vamos a ver. En el sentido de que absoluto es porque el poder es absoluto, el poder es indivisible. Si está dividido ya no es poder. En ese sentido lo dice. No en el sentido de que las personas no tengan derechos contra el poder. Nada de eso. El Estado es el único que los garantiza, ¿no? Ahora vamos a ver todo esto que implica. No lo dice en ese sentido. Sí lo dice en el sentido que el poder que se encarna en el monarca, que no es el divino, él es un señor como cualquiera de nosotros, va al baño, se pelea con la mujer y se enferma, claro. De lo que representa, tiene fundamento divino. Tengamos claro, para Hobbes el poder tiene fundamento divino. Pero eso no es que hace cualquier cosa, ¿no? Se rige por la ley de Dios. Y ahora vamos a ver, entrar un poquito en eso porque vuelvo a repasarlo y es fascinante. Y creo que merecía este spin-off. Bueno, muy bien. Él en el Leviatán, saben, se divide en muchas partes, una introducción, el ser humano, etcétera, un montón de temas. Y en un momento llega al Estado, donde desarrolló una teoría general del poder y su fundamento, válido para cualquier Estado en todo tiempo y lugar. Obviamente el origen del Estado puede ser el pacto, ponele, puede ser el patriarcado, ponele, pero como sea que fuere, en la base y se establece básicamente por un acto de poder, el vencedor sobre el vencido. Entonces, después se legitima, sí, claro, pero es por la vía de los hechos, vencedor sobre vencido. A veces dice ha surgido por el pacto, bueno, y a veces es una derivación del patriarcado, pero en general, bueno, señores, el vencedor, a llorar a la iglesia, a llorar al Capitolio, a llorar a la iglesia, pero no católica, por favor, no le digan esas cosas. Entonces, una vez que desarrolla el Estado, el concepto de soberanía es sobre todo, y todo esto concentrado en la figura del rey, la reina, le da lo mismo, el monarca, digamos,
que no es divino, pero sí el fundamento de su poder es divino, es derecho divino, de su poder, solo del de él. Los derivados, funcionarios, la familia, los ministros y todos, no, esos no son de fundamento divino, esos son de fundamento monárquico. El rey hace lo que le parece, saca a uno, pone a otro y se acabó la milonga. Pero el fundamento no de la figura del rey, que es un ser humano, como es obvio, bueno, que no fue tan obvio muchas veces, sino de su poder, la legitimidad de su poder es divina. ¿Y de dónde lo saca? De la escritura, simple. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero cuando se mete a hablar del Estado cristiano, de la República Cristiana, ¿y qué será eso? Parece un tratado teológico. Algo de eso tiene también, muy avesado. Tenía una lectura sumamente perspicaz de la escritura, pero no lo ve desde ese punto de vista. ¿Saben cuál es el punto de vista de Hobbes cuando dice yo me guío por la razón natural y por la escritura? Bueno, que él lee la escritura, la puede leer desde muchos puntos de vista, obvio, pero la lee él, en tanto filósofo político, desde la construcción de una teoría general del poder. Que quede claro, de ahí la saca. Es una teoría general del poder y del poder estatal, de la soberanía estatal, que es una, indivisible. Si no, no es poder. Poder es todo, o si no, no es poder. Bueno, entonces, este señor puede leer la escritura de la mano de él. La escritura es los libros, primero, ¿qué es lo que el rey dice que es la escritura? Los libros canónicos, pero bueno, fuera de ese chiste, porque no es tan chiste, la escritura es la Torá y los libros canónicos para el pueblo de Israel, y los evangelios, porque eso hace parte, porque es la revelación. Bueno, todo esto tiene una amiga, gente, que la vamos a desgranar porque es muy fabulosa. Solo les digo eso, es la lectura es la construcción de una teoría general del poder desde la escritura. Entonces, es la historia del pueblo de Israel, claro que sí, que él aclara que es único en la historia. No va a volver a suceder que Dios nos gobierne así, nos gobierna, pero ya vamos a ver que de una forma, diríamos, inmediata, de forma inmediata, presente, y cuando nos tiró las tablas, se las tiró a Moisés por la cabeza, porque nosotros estamos todos levantiscos. No, así no va a volver a suceder. Eso ya lo dejó, después ya no lo vemos más. Solo, no sé, una excepción excepcionalísima. Bueno, a partir del estudio de la historia del pueblo de Israel, del pacto, que no es que Dios nos eligió, los eligió. Los hebreos lo eligieron a Dios. ¿Está claro? No hay otro, no es un Dios, es Dios. Otras naciones, lo que no olvidaste. ¿Vieron cuando vino y nos hizo chachá porque estábamos con el becerro? Acá está la ley, la escribí con mi dedo de fuego y déjense de embromar. Bien, eso es lo que vamos a analizar. La teoría general del poder que Hobbes construye a partir de la lectura de los libros sagrados y también el aporte de la revelación. Y de qué es eso del César, lo que es del César y qué pasa ahí. Pero básicamente se va a concentrar en la historia del pueblo hebreo y de cómo ahí está el fundamento de que el poder monárquico es uno y el eclesiástico está subordinado a él. Claro, si está en cabeza del mismo rey. Vamos a ver qué pasó en los países nórdicos con todas estas teorías, qué pasó en Inglaterra con la Iglesia Nacional y los conflictos que de eso reflejó y que de esto se derivan. Y bueno, es su maravillosa lectura de ese gobierno que fue único en la humanidad y no se va a volver a repetir, que es Dios gobernándonos de manera directa como gobernó al pueblo judío. Nos vemos en la próxima, va a estar bueno.